Hola profesor, mi nombre es Alexandra Chen, Filosofía Medieval 2. Inicio con Juan Escoto Eriúgena, filósofo irlandés. Él ha sido objeto de las más variadas interpretaciones, por mencionar algunas: monista, místico, racionalista, agnóstico, también conocido por ser precursor de la filosofía moderna y del idealismo. Entre sus obras ofrece algunos elementos suficientes para dar pie a esta diversidad de opiniones. En ocasiones ha optado por resumir su pensamiento como dialéctica de las antinomías. La lectura de su obra y las investigaciones de su pensamiento han ido poniendo cada vez más de manifiesto que Eriúgena supone una síntesis del pensamiento griego y del cristianismo, que ha intentado reunir los motivos fundamentales del misticismo y del racionalismo, cerrándose a todo intento de sistema que elimine o haga prevalecer un elemento sobre el otro. El interés fundamental de Eriúgena radica en la búsqueda del conocimiento de Dios como origen y como fin. Eriúgena, como filósofo cristiano, se encontró ante el dilema que suponía el discurso de la fe o el discurso de la razón. La filosofía griega no había tenido este problema, pues en el propio Platón la creencia era el género más bajo de conocimiento. Pero el cristianismo había dado al hombre este nuevo instrumento de verdad, la fe, implícita en la misma revelación, que no podía ya paragonarse en modo alguno con la noción griega de creencia. Aceptar el contenido de la fe podía entonces significar el abandono del instrumento del cual está dotado naturalmente al ser humano en su labor de desvelar el sentido último de la realidad, la razón. El dilema entre fe y razón fue grande para los pensadores cristianos, porque como cristianos no pueden dejar la fe, pero como humanos no pueden renunciar al elemento radical que constituye su propia esencia. Entonces, ante esto, Eriúgena, recogiendo la síntesis agustiniana, establece decididamente la unidad de la fe y el conocimiento racional, en razón a la identidad de su objeto, Dios o el absoluto. Se concluye, pues, que la verdadera filosofía es la religión, o viceversa, que la verdadera religión es la verdadera filosofía. La argumentación eriugeniana al respecto consiste en insistir en la fuerza y en el valor de la razón, y a la vez en señalar que, de hecho, la felicidad humana no consiste sino en el conocimiento de la verdad, siendo su miseria la ignorancia de la misma. Abro comillas: no hay muerte peor que la ignorancia de la verdad. Ninguna vorágine es más profunda que la de dar la aprobación a cosas falsas como si fuesen verdaderas, lo cual es propio del error. Cierro paréntesis. Eriúgena se centra en el propio sujeto del conocimiento, o sea, en el pensamiento interior. Su antropología de la persona como imago Dei, la que en última instancia permite comprender el valor del esfuerzo de la razón en la conquista de la verdad y del conocimiento del absoluto. Desde su doctrina de la iluminación y del intelecto, como máximo grado de conocimiento, advierte que el conocimiento humano de la verdad, así como su expresión, no es posible sino porque el alma humana se halla radicalmente fundada en Dios o el absoluto. En la dialéctica encontramos entonces el momento más estrictamente filosófico de la razón, y ello hasta el punto de quedar identificada en la filosofía misma. Solo la dialéctica proporciona y asegura la universalidad a que todo saber aspira y que lo constituye en regla. Pero la dialéctica no solo da a las artes una cierta manera, unidad formal y operatoria, sino que hace del saber un cuerpo orgánico, un sistema dentro del cual hay estructura y jerarquía. Sigo con Boecio, que fue el último de los romanos y el primero de los medievales. Él fue traductor, comentador, con herencia filosófica principalmente de Aristóteles, Platón. Su potencialidad filosófica se desprende de haber prácticamente revivido los problemas lógicos y metafísicos con fragmentos de la obra aristotélica. Boecio vio agudamente que el método más efectivo y acaso único de que siguiera existiendo la filosofía, y más aún de la posibilidad de convivir intelectualmente,
Habida cuenta del mundo cultural del siglo VI era el de infundir y remachar los principios conductores al conocimiento de lo real, limpiando las inteligencias y disciplinándolas. Su primera tarea fue el intento de trasladar el latín al aparato conceptual de la filosofía griega. Boecio emerge en sus comentarios a los libros de Aristóteles y a la Isagoge de Porfirio. En sus tratados originales, en las definiciones de la persona, de la eternidad, de la beatitud, de la providencia, mediante su precisión de la que la criatura es un ser por participación, un ser compuesto, se llega forzosamente a la distinción real de esencia y existencia. En este caso, Boecio ha puesto en descubierto los elementos resolutivos de una investigación central de metafísica. Para Boecio, la confluencia de causas para producir un fin más allá de la capacidad de proveerlas es producto del orden que efectivamente desciende de la providencia y dispone todas las cosas en tiempo y lugar. Boecio se interroga sobre el lugar que ocupa la voluntad en el orden de causas, que ahora se llama lo que es destino. Para la filosofía hay libertad porque la racionalidad de la naturaleza del alma humana la implica. Existe una relación directa entre razón, juicio y libertad, que adquiere aquí un tinte tanto ontológico como moral. Dios es muy libre, pero tener una contemplación perfecta y el hombre también lo es porque puede apartarse de Dios. Para Boecio, si Dios conoce intuitivamente el futuro, lo fija, ¿cómo es posible que Dios preconozca todo acontecimiento y sin embargo hay acontecimientos contingentes? Ya que si Dios prevé todo y no puede equivocarse, debe suceder necesariamente lo que anticipa su providencia. Entonces, Boecio distingue los dominios de la filosofía y lo que es la teología. Él conquista la doctrinaria que sin embargo no fue aprovechada en los labores de la Edad Media y que lo sería recién 4 siglos después. Al-Farabi, su principal colaboración fue la su principal colaboración fue la de unificar la filosofía griega con el Islam, además de responder preguntas que a los árabes era muy difícil responder si no fuera por esta filosofía griega. Al-Farabi posicionaba la revelación de la religión como un concepto inferior al de la razón, lo que está ligado a la filosofía. Entre sus obras principales se centra en la metafísica, la lógica, las ciencias, como la matemática, la geometría, la astronomía, la física, pero también sobre la política, el derecho y la teología. Al-Farabi fue un seguidor de las enseñanzas de Aristóteles. Se conoce como la primera persona en separar el campo de la lógica en 2 categorías, la idea y la prueba. Al-Farabi hablaba sobre el comportamiento humano y el propósito del alma, del ser social y el ser político. Al-Farabi coincidía con Aristóteles en la idea de que los seres humanos no estaban aquí para una vida de reclusión. Abro comillas, la perfección humana por el cual se ordenó la naturaleza humana no es posible sin la asociación humana. Cierro comillas. En una época en la que muchos buscaban desarrollar todo su potencial retirándose en los desiertos, en los bosques, Al-Farabi sostuvo que el propósito último de la vida radicaba en la búsqueda de la felicidad y que solo a través del razonamiento filosófico con otros seres humanos se podía lograr.
verdadera dicha y conexión con Dios. Escribió sobre esto en la guía práctica de su libro Las opiniones de los habitantes de la ciudad virtuosa. En él divide la sociedad en tres partes, de lo general o lo específico. El mundo que se construye sobre todas las diferentes naciones del planeta, que a su vez están formadas por varias ciudades-estado. Inspirándose en lo que es la República de Platón, Al-Farabi intenta concebir una ciudad-estado utópica, construida sobre una fusión de virtudes islámicas y platónicas, antes de presentar esta ciudad ideal y perfecta. Sin embargo, Al-Farabi llama nuestra atención sobre las ciudades genéricas y defectuosas. Al-Farabi, su colaboración fue la de unificar la filosofía griega con el Islam, además de responder preguntas, esas preguntas que los árabes era muy difícil de responder si no hubiera sido por la filosofía griega. Entre sus obras principales se centra en la metafísica, la lógica, las ciencias, la matemática, la geometría, la física, pero también entre la política, el derecho, la teología. Al-Farabi fue un seguidor de las enseñanzas de Aristóteles y coincidía con él en la idea de que los seres humanos no estaban aquí para una vida de reclusión. Abro comillas, la perfección humana por la cual se ordenó la naturaleza humana no es posible sin la asociación humana. Cierro comillas. Se conoce también que la primera persona en separar el campo de la lógica en dos categorías, la idea y la prueba. Farabi hablaba de un comportamiento humano al propósito del ser humano como el alma del ser social y el ser político. Entonces, en esta época en la que muchos buscan desarrollar su potencial retirándose a los desiertos, a los bosques, estando solos, Al-Farabi sostuvo que en realidad el propósito del último de la vida radicaba en la búsqueda de la felicidad, que solamente se llegaba a esto a través del razonamiento filosófico con otros seres humanos, se podía lograr lo que era la verdadera dicha y conexión con Dios. Escribió entonces sobre la guía práctica del famoso libro Las opiniones de los habitantes de la ciudad virtuosa, y en este él divide la sociedad en tres partes, de lo más general a lo más específico, del cual se construye sobre todas las diferentes naciones del planeta, que a su vez están formadas por varias ciudades-estado. Entonces, él se inspira en esto de la República de Platón. Él intenta concebir una ciudad-estado utópica construida sobre una fusión de virtudes islámicas y platónicas antes de presentar una ciudad ideal y perfecta. Sin embargo, Al-Farabi llama nuestra atención sobre las ciudades genéricas y defectuosas de las que ya recibimos. Entre ellas se encuentran las ciudades ignorantes, el peor tipo que es para Al-Farabi, que era que ningún ciudadano buscaba la sabiduría ni conocimiento, sino que estaban más preocupados por lo que era la riqueza y el placer. También existen democracias en las que los ciudadanos están obsesionados con el poder y el honor, que esto conduce a la tiranía y al despotismo. Entonces, las ciudades descarriadas cuyos ciudadanos habían aprendido a Dios, a la otra vida y el código moral requerido, pero prácticamente no hayan vivido según él. Entonces, las ciudades pervertidas que aunque habían alguna vez estado en el camino correcto, ahora están desviados de la justicia. Las ciudades errantes cuyos habitantes no supieron filosofar correctamente y que por lo tanto tenían creencias falsas, tenían dioses falsos y falsos profetas. En contraste con todo esto, la ciudad virtuosa es aquella que a través de la filosofía adecuada ha captado a Dios en el más allá y ha vivido sinceramente en la virtud, evitando los vicios. Una de estas virtudes es la justicia, que según Al-Farabi conduce a la división del trabajo y de las clases en la humanidad. Y lo que se sigue de esto es que cada uno contribuye a su comunidad según sus aptitudes. Entonces, el líder de las ciudades virtuosas será piadoso, intelectual, con cualidades como la justicia, la honestidad, la elocuencia, la nobleza, el coraje. Sin embargo, mientras que la gente siga viviendo en ciudades ignorantes, pervertidas o descarriadas, como ya había mencionado, nunca podrán reconocer la verdadera virtud, nunca podrán vivir bajo un gobernante perfecto. De hecho, si bien el sueño de la ciudad-estado perfecta aún no se ha hecho realidad, lo que no se puede dudar es que enorme contribución que ha fundamentado Al-Farabi construyó para la filosofía en el mundo musulmán. Además, Al-Farabi fue el primer académico en crear un sistema de disciplinas que aún hoy es popular, un sistema que dejaba clara la demarcación entre la física y la metafísica y la matemática y la lógica.
Además reunió varias escuelas filosóficas, también creía que estas escuelas eran esencialmente una, aunque tuvieran diferentes estilos y tipos. Esta postura es claramente visible en sus escritos, especialmente en su libro titulado La esencia de Dios. La definición de Dios, según la opinión de Farabi, es que Dios es un ser obligatorio. Ese ser obligatorio es la primera causa de todos los seres posibles, por lo tanto Dios es una sustancia eterna. Debido a que Dios es perfecto, nada es más perfecto excepto su forma. Entonces Dios es todopoderoso, perfecto, por lo que la unidad y la perfección de su ser no puede realizarse en definiciones como objetos, porque una definición eliminaría la unidad y la perfección del ser de Dios. Dios ya no es una sustancia finita porque una definición limitaría entonces lo absoluto.